Las obligaciones del derecho civil. ¿Qué tal? Mi nombre es Gustavo Ángel Plasencia Muñoz y el día de hoy en este podcast veremos los efectos jurídicos en las obligaciones jurídicas, con los siguientes fragmentos: el cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones con sus respectivos efectos. Empezamos primeramente con la definición o cuáles son o cómo podemos definir los efectos de las obligaciones. Al hablar de los efectos que produce una acción determinada y referirse a las consecuencias de una causa, o bien, toda causa tiene un efecto o consecuencia. En el derecho civil y específicamente en el tema de las obligaciones, hablar de efectos se relaciona con lo que sigue después de ligarse con una obligación. Es decir, si una persona se obliga a algo, debe cumplir, y si no lo hiciere, entonces habrá un efecto o consecuencia de derecho como resultado del incumplimiento. Así es como definimos lo que son los efectos en las obligaciones. Ahora, el pago como cumplimiento de las obligaciones, que lo podemos encontrar en los artículos 2062 al 2096 del Código Civil Federal. En el artículo 2062 nos dice: pago o incumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad debida o la prestación del servicio que se hubiere prometido. La principal forma de cumplir una obligación es pagándola. El pago produce un efecto en la obligación que consiste en terminarla. La obligación se extingue cuando se paga lo pactado. Además, nos habla sobre este tema en el 2065, en el 2066, 2067 y 2068 sobre este mismo tema, el cual es el de cumplimiento de las obligaciones. Ahora, el ofrecimiento del pago y la consignación. La consignación es el depósito judicial de dinero u objetos en manos de una tercera persona, encargada de hacerlos llegar al acreedor. Es decir, que no es el deudor quien paga directamente, sino que recurre a las autoridades judiciales para que éstas quienes hagan el pago y se cumpla con la obligación. Al respecto de la consignación, el ofrecimiento del pago a la ley civil nos dice, en el artículo 2097, el ofrecimiento seguido de la consignación hace veces de pago, si reúne todos los requisitos que para este exige la ley. Igual, en el 2098 y en el 2102 nos habla sobre el mismo tema. Un ejemplo de consignación: el arrendatario que tropieza con la negativa del arrendador a recibir el pago de la renta, pero que se libere de la obligación de pagarla depositando la cantidad debida en el tribunal. Rosario alquila un departamento para habitarlo y paga una renta de 2,000 pesos mensuales a Laura, pero últimamente Laura no ha querido recibir el dinero, por lo que Rosario decidió llevar el pago ante los tribunales civiles y entregarlo al juez. Ese es un ejemplo de consignación. Ahora, el incumplimiento, tanto de las obligaciones y cuáles son sus consecuencias. Igual, en el Código Civil Federal establece los siguientes preceptos. Artículo 2104. El que estuviere obligado a prestar un hecho y dejare de prestarlo o no lo prestare conforme a lo convenido, será responsable de los daños y perjuicios en los términos siguientes. 1. Si la obligación fuera a plazo, comenzará la responsabilidad desde el vencimiento de este. 2. Si la obligación no dependiese del plazo cierto, se observará lo dispuesto en la parte final del artículo 2080. El que contraviene una obligación de no hacer pagará daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención. Asimismo, en el numeral 2104 del Código Civil Federal menciona que ante la posibilidad de incumplimiento de una obligación se pueden generar daños y perjuicios, y si esto ocurriere, la misma ley nos dice cuáles serían las consecuencias para el deudor en los siguientes supuestos jurídicos: 2107, 2108 y 2109. Ejemplo de incumplimiento: Tomás le prestó a Jorge 1 tonelada de frijol mediante un contrato de mutuo. Jorge se comprometió a devolver el producto de la misma especie, cantidad y calidad en 2 meses. Ya han pasado 5 meses y Tomás ha perdido la oportunidad de vender su frijol a sus clientes, pues su deudor no ha cumplido con lo pactado, lo que le está causando daños y perjuicios. Ahora Jorge, aparte de devolver el frijol, también tendrá el deber de pagar las pérdidas generadas por su incumplimiento. Ese es un ejemplo sobre lo que sucede cuando hay un incumplimiento de una obligación. Ahora veremos lo que es evicción y saneamiento. Para abordar este tema, es bueno examinar la tesis 913823 de evicción y saneamiento emitida por el Seminario Judicial de la Federación. En este texto podremos identificar las definiciones
y cuál es el proceso. Además, en nuestro Código Civil Federal, por su lado menciona acerca de la evicción. Artículo 21.19. Habrá evicción cuando el que adquirió alguna cosa fuere privado del todo o parte de ella por sentencia que cause ejecutoria, en razón de algún derecho anterior a la adquisición. ¿Cuál será un ejemplo? A le presta a B un avión y B se lo vende a C. A entonces demandará a C y esto sufrirá la evicción, es decir, que tendrá que devolver al avión a su legítimo dueño después de que se demuestre mediante proceso jurídico el derecho de propiedad de A. Ese es un poco sobre el tema de evicción, en el cual la ley en el siguiente numeral establece con relación a la responsabilidad de quienes transmiten la propiedad de un bien que no les pertenece a otra persona ajena de su dueño. En el artículo 21.20, todo el que enajena está obligado a responder a la evicción, aunque nada se haya expresado en el contrato. Ahora veremos un ejemplo de saneamiento. Después de leer el ejemplo anterior, te preguntarás, ¿y qué sucederá con B? B entonces queda obligado a devolver a C el precio del avión. De acuerdo con la ley, C puede también exigir a B, además del precio del avión, el pago de daños y perjuicios si lo hubiera. En el ejemplo de B, queda obligado a indemnizar a C. Este último es quien adquirió el bien. El saneamiento entonces también es figura protectora, al igual que la evicción, pero ampara al adquiriente que tuvo que devolver el bien por causa de evicción. A lo que podemos entender que aquí quien realizó el incumplimiento fue B sobre la obligación. Fue el único que incumplió con sus obligaciones y es quien tendrá más daños y perjuicios que tendrá que sanar o tendrá que hacer pagar tanto a como a C. Ahora veremos los actos celebrados en fraude de los acreedores. El Código Civil Federal expresa lo siguiente en el artículo 2163. Los actos celebrados por un deudor en perjuicio de su acreedor pueden anularse a petición de éste, si de estos actos resulta la insolvencia del deudor y el crédito en virtud del cual se intenta la acción es anterior a ellos. Para entender el precepto anterior, supongamos que un deudor vende sus bienes a una tercera persona por una suma muy inferior al valor real de ellos. Debido a esta venta, su patrimonio se reduce aún más, perjudicando a su acreedor. Bajo esta situación, los acreedores pueden ejercer la acción pauliana y pedir la anulación de la venta, y que el bien regrese a la propiedad del deudor. Esta figura jurídica es una especie de mecanismo de defensa con la que cuentan los acreedores legalmente, para solicitar la revocación de actos realizados por el deudor en su perjuicio. ¿Pero qué es la acción pauliana? Regulada según en los códigos civiles de los estados de Guanajuato y Yucatán, tiene por objeto reconstruir el patrimonio del deudor para que salga de la insolvencia parcial o total en que se encuentra fraudulentamente y en perjuicio del acreedor, por lo que se instituye en defensa de este último y es de carácter conservativo y no ejecutivo, dado que a su fin, una vez declara la nulidad del acto materia de la acción, es que el tercero beneficiario devuelva al deudor el bien recibido, y no que se ejecute en esta vía el crédito de legítima al actor para ejercer dicha acción. Ahora veremos qué es la simulación de actos jurídicos. Simular significa representar o hacer creer algo que no es verdad. Desde el punto de vista del derecho, la simulación se refiere a que determinados actos jurídicos pueden ser simulados en todo o en parte. Cuando un acto es irreal, es decir, nunca existió, recibe el nombre de simulación absoluta, el acto que se realiza de una manera aparentemente falsa, pero que esconde una verdad que se llama simulación relativa, en lo cual lo podemos ver en los artículos 2180 y 2181. Y con esto damos por terminado algunos fragmentos sobre lo que es los efectos, tanto como consecuencias, que nacen de las obligaciones jurídicas. Ya vimos qué es lo que pasa cuando hay un cumplimiento, cuando se pagan, cuando se hacen valer las obligaciones, y también vemos en el incumplimiento todo lo que puede causar. Y en el incumplimiento también puede recaer el dolo, el fortuito y fuerza mayor. En dolo tenemos cuando hay agravio hacia el acreedor o al deudor. El fortuito cuando pasa una cosa inesperada y que no está al alcance a resolver.
y también puede caer en el incumplimiento de la obligación. Y de fuerza mayor es cuando se trata de algo mayor que no está en las manos del ser humano, ya sea en desastres naturales o cosas relevantes que no tiene en la masa de la humanidad, sino en la masa de la naturaleza. Y también podemos recaer en la culpa, ya sea leve o grave. La culpa es al no cumplir con la obligación debida a la culpa, el creador elige si desea crear una obligación nueva o no, viendo así por qué el incumplimiento de dicha obligación, ya sea por la culpa. Y la culpa podemos hacerlo saber que es el espacio, el momento en el cual surge una circunstancia para que el deudor no pueda cumplir, no está en su alcance cumplir dicha obligación. Y es por una intención, o sea que no hay agravio. Pues con esto terminamos sobre lo que es los efectos de las obligaciones jurídicas. Hasta pronto.